La duda venía por lo siguiente, porque era cómo el paciente pudo tener esta respuesta presora más bien plana y con esa caída en el esfuerzo máximo, cuando tenemos una ecografía que no muestra gradientes, que obviamente fue en reposo, se hizo algunas maniobras para tratar de aumentar los gradientes y no aumentaron, entonces nos llamaba eso la atención. Que bueno, está. Era parte de esta pregunta de qué estudio seguir. Claro. Antes de eso, Gabriel, Sí. ¿qué dice en las guías y todo eso con Eso. respecto a la ergometría patológica? Porque esto fue plana, ¿no? ¿Qué Sí. dice de la... Bueno, eso lo había dejado un poquito ahora, pero lo mostramos igual. Ah, bueno, Eso, entonces lo decís no, pero después. igual está bien. Lo que dice eso, que es, a ver, que es un factor de riesgo, sobre todo en los pacientes jóvenes o menores de 40 años, las pruebas Ujú. ergométricas, planas o con caída de la presión mayor a 20 milímetros de mercurio en el esfuerzo máximo o esfuerzo inmediato, son patológicas y se plantea que es un factor de riesgo. Pero no plantean que es un factor de riesgo independiente, es como que los dejan ahí en un. Claro, claro. Como que Como que por no te sí aclaran solo bien no es cuál es. suficiente para Claro, una exacto. intervención terapéutica, digamos. Exacto, la europea, viste que no lo tenía en cuenta en su score de riesgo de muerte. Ujú. La americana, ahora vamos a ver en la siguiente, que sí lo tiene en cuenta, pero como si fuera un coadyuvante. Es decir, teniendo los otros factores de riesgo, este sí tendría como un poco más de peso. Si nosotros no, y sobre todo en pacientes menores a 40 años. ¿No? Perfecto. Bien. Bueno, Entonces también era cómo seguir por eso que decías de que, bueno, factor de riesgo por ahora, el único que tenemos es la que prueba. es el de la ergometría con esta prueba, con esta anomalía de la presión, Sí. pero no tenemos ningún otro. Ya. Entonces, otros estudios, bueno, ya dijimos el ecoestrés, que todavía no está pendiente, eso después cuando lo tengamos capaz que lo podemos mostrar y retomamos el caso para ver cómo terminó, y la resonancia que ya tiene fecha ahora para junio. Bien. Y bueno, y el tratamiento que me quedó repetido, eso, que por ahora el paciente se fue sin tratamiento, porque visto que no hay un gradiente, el paciente Mm. no está en la actividad básica de la vida diaria, no está sintomático, por ahora se fue sin tratamiento. No sé si les Perfecto. parece bien, si les parecía agregarle alguna cosa. Me parece que no tienen. ¿Alguien levantó la mano? A ver. ¿Quién levantó la mano? No lo veo, ¿eh? Pero el que quiera hablar que interrumpa nomás, no hay problema. Yo, mientras tanto, quería decir que la resonancia típicamente lo que va a evaluar es la presencia de fibrosis. La fibrosis se asocia en cualquier patología, en esta también, pero en todas las patologías cardíacas, se asocia. Cuanto más fibrosis, peor pronóstico. Cuanto más fibrosis, más arritmias, más muerte, mayor mortalidad. Entonces, la cuantificación de la fibrosis es importante y la topografía también. Si la fibrosis está cerca del tejido de conducción, es peor que si está de la cara lateral, por ejemplo. Este, y típicamente acá, en la miocardiopatía hipertrófica, la fibrosis se da donde está la mayor, digamos, el mayor engrosamiento en general, el mayor desarreglo, el mayor, que es en el septo, ¿no? Es muy característico la fibrosis en el septo interventricular a nivel intramiocárdico sobre todo. Y lo otro que es característico de la fibrosis de la miocardiopatía hipertrófica es la fibrosis en los puntos de inserción del ventrículo derecho. Eso es otro elemento bastante sugestivo de la miocardiopatía hipertrófica. No sé, ¿quién quería participar? ¿Alguien levantó? Yo, Arturo, Ah, dale, Carlitos. mira, una duda que me queda, esa caída de la presión en la prueba de esfuerzo, Mm, en la policlínica de arritmia lo interpretamos como un gradiente dinámico, intraventricular. es Entonces probable. consideramos que lo más adecuado en este paciente era, aparte de la hidratación abundante, plantear el inicio de betabloqueantes. Betabloqueantes o calcio antagonistas, ya que con el antecedente del paciente de consumo de cocaína, y no sabemos si va a volver a consumir, nos da miedos Claro. el riesgo al que le estábamos sometiendo al dejar de betabloqueantes. No sé qué opinas sobre eso, Arturo. Yo creo que sí, que es altamente probable y por eso estaría bueno hacerle un eco con ejercicio, no con drogas,
sino con ejercicio y evaluar si ahí se produce gradiente. Eso es una posibilidad, sí. La otra posibilidad, me parece a mí, es que, viste que tiene un ventrículo, una cavidad muy chica, ¿no? Entonces, yo no sé si él es grande o es un muchacho bastante grande, pero el otro mecanismo es que una cavidad tan chica, la única manera de aumentar el gasto que tiene es aumentando la frecuencia, porque es muy pequeña la cavidad. Entonces, como que se produce ahí un desbalance, ¿no? Entre lo que él puede eyectar por esa cavidad tan chica, ¿verdad? Muy hipertrófica, y las necesidades del organismo. Me parece que podría ser otro mecanismo ese. Ustedes cuando le hicieron la ergometría, ¿lo ocultaron? No lo ocultaron, capaz, ¿no? Para ver si aparece soplo, porque si tiene un gradiente, tiene que ocultarse un soplo. Sí, yo lo escuché justo estaba en la ergometría y ¿Sí? no apareció soplo ahí. No aparece el soplo. Entonces capaz que es el otro mecanismo, ¿viste? ¿Viste lo que es esa cavidad? Se tocan las paredes cuando se contrae. Es una cavidad muy chica. Yo no sé cuánto tiene de diámetro del ventrículo. ¿Cuánto le dio de diámetro del ventrículo Gabriel en el eco? Ya te digo, porque lo tenía acá anotado, pero era 30 y poquito, era eso, pero 31, ¿Viste? 32. Es poquísimo, es poquísimo. Sí, sí. Es más, yo no sé si ese individuo, digamos, no hay que pensar si no estaba medio hipovolémico, ¿viste? Porque de repente postconsumo, dejan de tomar líquidos, no sé no, porque uno hablando del eco, ¿no? En otro contexto, no en este que es, pero en otro contexto, cuando un diámetro sistólico de fin de sístole del ventrículo es menor de 25 milímetros, empieza, viste, a pensar en hipovolemia, tenés que ir a buscar otras cosas, pero cuando es tan chico el volumen sistólico, el diámetro sistólico del ventrículo, es una de las cosas que te hacen pensar en hipovolemia. Y yo no sé, paciente si no, digo, capaz que no, pero es una de las cosas que a uno le recuerda, Sí, ¿no? digo, la ergometría se hizo 48 horas después del alta, o sea, Ujú. y él negaba que después de que haya ido de alta, que haya vuelto a consumir. Que haya Y vuelto a clínicamente consumir. tampoco era que se veía deshidratado ni que tuviera nada de eso, pero puede ser. Claro, claro. Y bueno, ¿será que esa cavidad tan chica no le da como para aumentar el gasto, sino es a expensas de la frecuencia? Y aún así, ¿a qué frecuencia llegó cuando hizo ¿Para qué lo tengo por la acá? etapa Ya te 4? digo, ya te digo porque lo tenía por acá. Es cierto que Llegó es a cierto, 180, 180, y era el, mirá. y era el 92% del esperado para él, que era de Claro, 195. claro, está bien. Bueno, está, yo qué sé, no sé, de repente hay algún otro mecanismo. A mí no se me ocurre otro que sea la obstrucción o esa cavidad tan pequeña. Porque no hay que pensar en, digamos, en otro mecanismo. Por ejemplo, si no tiene soplo, no vas a pensar en que le agravó la insuficiencia mitral, ¿no? Porque tenés que ocultarlo y se lo ocultó. O no vas a pensar que hay isquemia, ¿me entendés? No creo que haga isquemia porque el electro no lo muestra, ¿no? Y eso era lo que nos llamaba la atención, cómo teniendo tan poco en reposo, tan poco gradiente, que no aumentaba con Valsalva, tanto eso, y aparte es que llegó a la cuarta etapa, recién ahí tuvo la caída de presión, y lo que decía Carlos, que no se le ocultó soplo ni nada, y eso, Claro, claro. que sea todo porque sea algo dinámico, sí puede ser, pero es raro igual. Sí, igual es raro, sí. Igual es raro, sí. Yo creo que es un ventrículo muy pequeño, una cavidad muy pequeña para alguien con esa demanda, ¿no? ¿Él es chiquito o es grande? No, no, él debe medir 1,75 m capaz y pesar O 80 sea que es kilos, no es, bastante no es grande chico. es Sí, bastante grande o para esa cavidad. 75, sí, sí, sí. No es Claro, chiquito, así que lo veo así. claro. Bueno, bárbaro. Acá preguntan, ¿quién? ¿David? Si el eco informa la vena cava. Este, no, Sí, para que ya te digo, porque tenía por acá. No, no está acá. 18. 18, bueno, 18, sí, 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 no, 18. no me parece tanto. Pero bueno, si, yo qué sé, no sé.
No sé si Pero se le ocurre. igualmente el eco fue otro día de la ergometría, así que hay que ver. Puede ser eso. Claro. Bueno, era eso, en verdad, digo, habían dos palabras después al final, que creo que medio lo hablamos, si quieren lo muestro igual, de lo de la estratificación del riesgo y la diferencia entre las dos guías, si quieren, y después del ecoestrés, en lo que puede tener el beneficio diagnóstico, ya hablamos, pero sobre todo pronóstico, de un artículo que había salido creo que el año pasado o el anterior. Si quieren pongo eso, que son 2 minutos, y Bueno. ¿Y tenés algo de los estudios genéticos, Gabriel? no, de estudio genético no tengo nada. No, porque hay algunas mutaciones que son de peor pronóstico, ¿no? Mm. Son muy, muy malignas. Incluso con poca hipertrofia o casi que sin hipertrofia, hay mutaciones que son muy malignas, que yo creo que por sí solas no da para indicar, pero como que inclina la balanza, ¿no? Frente a otros factores, inclina la balanza. Nosotros hemos tenido algún paciente en la policlínica con poca hipertrofia y mutaciones de muy mal pronóstico y bueno, hemos tenido que hacer consultas y eso para ver qué conducta tomar. Pero bueno, pero seguí nomás. Y bueno, y después de revisión, esto nada, ya lo sabemos todo, que es la definición, la hipertrofia ventricular, que no se explica por condiciones anómalas de las cargas, generalmente es asimétrica a nivel del septum, pero hay diferentes patrones. Teológicamente lo que vemos es hipertrofia de los miocardiocitos, como vemos acá, abajo, y con desorganización miofibrilar y fibrosis intersticial, que es lo que produce el sustrato para las arritmias. También lo que hay es disfunción microvascular, que ahora vamos a ver que eso es muy importante porque puede dar isquemia y también eso predispone a las arritmias. Ya dijimos, una enfermedad genética con rasgo autosómico dominante, que las mutaciones en los genes que codifican las proteínas sarcoméricas, que eso le dan diferentes expresiones fenotípicas, con pacientes que pueden pasar toda la vida asintomáticos, con poca hipertrofia, y no pasa nada, o como decías vos, Arturo, pacientes que, aunque tengan poca hipertrofia, tienen mayor riesgo cardiovascular por la expresión fenotípica. La epidemiología tiene una prevalencia solo con 0,2 aproximadamente, pero lo que tiene que es una de las principales causas de muerte súbita cardíaca en los pacientes jóvenes adultos, Sí, sobre todo en los deportistas. en los deportistas, sí. Y en Estados Unidos, ¿no? Es donde está mejor estudiado eso. Exacto. Bueno, acá vemos unos preparados, de lo que decíamos, y el preparado anatómico, que acá se ve marcadamente la hipertrofia. En cuanto a la estratificación de riesgo, hay como, de lo último que hay dos cosas. La guía del 2014 de la ESC, que plantea, y la guía de la AJA, creo que es como un compendio que hace Bramwell con la AJA del 2018. Las dos, para presión secundaria, tienen la misma indicación, que es clase 1A, el cardiofibrillar implantable. Eso quiere decir paro NFB o TB sostenida. A eso se les implanta un cardiofibrilador. Lo que varían un poco es con la prevención primaria. Y es lo que decíamos, la ESC, lo que se basa sobre todo en este score que le hicimos antes de darle alta al paciente, que es una sumatoria de factores de riesgo, que es edad, antecedente familiar en familia de menor de 40 años, síncope inexplicado, la obstrucción del tracto de salida ventrículo izquierdo, la hipertrofia así severa, agrandamiento auricular y TB no sostenida. Y a partir de ese score lo clasifican en los riesgos que dijimos hoy, bajo, intermedio o alto. Alto, que es más del 6% de probabilidad de 5 años, a eso se le implanta cardiofibrilador. El resto ya la indicación no la tiene. Los americanos lo que plantean es como mucho más estrictos en el sentido que ya con un factor de riesgo, eso ya plantean que tiene una indicación de, por lo menos 1A, de implantar el cardiofibrilador. Y aparte modifican un poco cuáles son los factores de riesgo, porque ellos agregan que en el otro no está, por ejemplo, lo que hemos dicho, la resonancia magnética con fibrosis mayor a 10, 15%, y el aneurisma apical, y agregan también esto, los mediadores de riesgo, que por sí solo no determinan factor de riesgo, pero suman al resto. Que acá pone a la obstrucción del tracto de salida, la pone acá, porque lo que plantean ellos es que la obstrucción del tracto de salida no se relaciona tanto con el riesgo arritmogénico, sino con el riesgo de muerte por falla cardíaca o tromboembolismo, y ahí ponen la hipotensión durante el esfuerzo. Eso básicamente. Y bueno, lo que sí, en todos, el implante cardiofibrilador ya vimos la indicación, las drogas antiarrítmicas no tienen evidencia, lo que sí se puede usar son beta bloqueantes, pero para los sintomáticos.
y la restricción del ejercicio. Es en todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica diagnosticada, independientemente de la estratificación de riesgo de muerte súbita cardíaca o tratamiento. Eso es importante. Y ese ejercicio físico hablamos o de competición o ejercicio físico intenso. Pero eso es a todos, no importa cómo lo estratifiques, según lo que dicen las guías. Perfecto. Porque eso es algo que generalmente en pacientes jóvenes es de las cosas que más no sé si le molestan, pero con más como le producen un cambio, capaz que a su estilo de vida. Perfecto, buenísimo. Y hablando un poquito para cerrar esto que dijimos del ecoestrés, que tiene un rol diagnóstico y pronóstico. Diagnóstico es lo que dijimos, el gradiente del tracto de salida ventrículo izquierda se tiene que buscar en reposo y durante el esfuerzo, y tiene para el pronóstico el mismo valor, se encuentre en uno o se encuentre en otro. Acá vemos el ejemplo, voy a ver acá si se ve, durante el reposo tiene un gradiente de 17, sin embargo, por ejemplo, cuando se hace valsalva aumenta un poquito, cuando se para también aumenta, pero al realizar inmediatamente post-esfuerzo, ahí se vuelve significativo, ¿tá? Que es mayor a 30 significativo, y severo es mayor a 50, ahí se vuelve 67. Y a medida que va pasando el post-esfuerzo, eso va disminuyendo. Y aparte de ver el gradiente, que esto lo vemos acá, por ejemplo, acá no tiene gradiente, acá tiene gradiente, lo que se ve también es la insuficiencia mitral, que en verdad va acompañado es por el movimiento anterior sistólico, que es leve en reposo y durante el esfuerzo se puede exacerbar. Perfecto. Eso en el diagnóstico. Bueno, volví un poquito. Sí. No, esta forma de daga, así, es muy Claro. típica de la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿verdad? A diferencia de la estenosis aórtica, ¿verdad? Que es bien simétrica, ¿verdad? Esta tiene una forma de daga. No, era eso nada más que quería mostrar. Perfecto. Y bueno, en cuanto al pronóstico, traer estas dos cosas nomás para terminar, que es el registro internacional de ecoestrés, y este artículo que es del 2017, de la JAC salió, me parece, que era el rol pronóstico que tiene el ecoestrés. Y acá lo que vemos en esta gráfica, que el tiempo libre de eventos cardiovasculares en años varía. ¿Tá? En los pacientes que no tienen obstrucción, tienen menor probabilidad de tener eventos. Los que tienen obstrucción en reposo, de tracto de salida, tienen mayor probabilidad de tener eventos. Y los que tienen obstrucción dinámica de tracto de salida, también tienen un poco mayor que los que no tienen, pero menor que los que tienen reposo. Perfecto. Esto es en cuanto a insuficiencia cardíaca. Ahora, el ecoestrés, lo que dice este último artículo, que aporta otra cosa, porque si vemos acá, tenemos 2 años, acá en horizontal, y tenemos en vertical la mortalidad y los eventos. Los que están en verde son los pacientes que tienen un ecoestrés negativo, ¿tá? Que tienen poca tasa de eventos y poca mortalidad. Ahora, en azul están los que con el ecoestrés generan un gradiente, que vemos que aumenta un poquito los eventos y que aumenta un poquito la mortalidad. Los que están en rojo son los que tienen un ecoestrés patológico, pero no para criterios hemodinámicos del tracto, sino para criterios de isquemia, como alteraciones sectoriales. Eso se vio que el riesgo de eventos es mucho mayor y también la mortalidad. Esto es importante porque generalmente lo que está escrito que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica y el ecoestrés pierden un poco la sensibilidad porque se ha visto que muchas veces pueden tener alteraciones de la motilidad que no son secundarias a isquemia, por lo menos no son secundarias a obstrucciones de las arterias epicárdicas coronarias, pero sin embargo se ve que cuando se producen alteraciones compatibles con isquemia, ahí es cuando la mortalidad y los eventos se disparan más. Que, bueno, tiene que ver un poco con eso que decíamos, que a veces no tanto es la obstrucción lo que genera los mecanismos arritmogénicos y el riesgo de muerte súbita por arritmia, sino más bien el sustrato isquémico que sea sobre todo por la disfunción microvascular. ¿Tá? Y eso el yo no lo estrés había que visto en hablas, la guía. Gabriel, el estrés que hablas es ejercicio, ¿no? No es dobuta. Sí, exacto. Lo que dice el eco dobuta que no se recomienda hacer en estos pacientes. Ahí está. Porque Aumenta el justamente, gradiente, seguro. Solo por exactamente, Pero porque aumenta la contractilidad y no aumenta la precarga. es muy Entonces, común, les quería contar esto, que es muy común al realizar ecodobuta, que en pacientes que no tienen miocardiopatía hipertrófica, pero simplemente de repente alguna hipertensión, un septum un poquito sigmoideo, es muy común en el contexto de la dobutamina que hagan gradientes en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, gradientes importantes,
que no tiene ningún valor patológico. Claro. Pero yo me imagino que si otros pacientes que no tienen ninguna característica lo hacen, estos pacientes lo tendría que hacer mucho más. Sí, sí, decía eso justamente, porque el aumentar la contractilidad, ahí ya tenés algo para que te aumente el gradiente, pero como la precarga no aumenta, Claro, te aumenta más el gradiente. Entonces como que no tenía valor el DOUTA, tendría que ser con esfuerzo. perfecto. Y, Bien, y eso era. bueno, súper interesante, la verdad, buenísimo. Me encantó la presentación. La verdad que te felicito y bueno, muy bueno. No sé si alguien tiene alguna otra, tiene algún otro caso para comentar y si no, lo dejamos por acá. Chiquilines, ¿qué les parece? Vayan preparando alguno para la semana que viene. ¿Eh? Dale, Ciro. Y durante la semana nos comunicamos, pero capaz que va a estar complicado porque son las jornadas. Entonces, lo dejamos para la otra, capaz, ¿no? Suspendemos la semana de las jornadas pero vayan pensando en algún caso o en un par de casos entre ustedes y hacen un PowerPoint y lo comentamos. ¿Te parece? Y en principio lo dejamos por acá entonces. La verdad que buenísimo, Gabriel, te felicito. Buenísimo, Gabriel, gracias. Estuviste espectacular. Bueno. Bueno, después cuando tengamos el ecoestrés y eso, cualquier cosa lo comentamos, a ver qué les Vale, queda. buenísimo. Me parece bárbaro. No. Bueno, después creo que Camila tiene algún paciente ahí que está preparando. Un paciente que vimos hoy en la poli que está interesante. Pero ustedes si consiguen por ahí, también. ¿Tá? Así vamos armando una especie de respaldo para poder no quedarnos sin pacientes. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos el jueves. El jueves de mañana, 8:15. No, yo tengo que dar la clase de valoración preoperatoria el miércoles, así que capaz que ahí no, estamos en contacto y después el jueves de mañana. ¿Ah? Chao, nos vemos Chao, entonces. buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Chao, chao.